Se lo comentábamos en nuestros titulares, una jornada clave se vio en el servicio electoral. Finalmente, el pacto de oposición no llegó a un acuerdo para inscribir sus primarias, plazo que vence durante esta jornada. Sí lo hizo Chile Vamos, que inscribió su pacto precisamente para primarias. Estamos junto al senador Francisco Chaguán para analizar esta situación. Senador, primero que nada, los saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Un abrazo grande. Igualmente, senador, costó, había dificultades, incluso algunas acusaciones en contra de RN, que no quería participar de primarias, por ejemplo, en Vitacura, que es una de las comunas que ha obtenido cierta relevancia en estos días a propósito de la elección que se va a dar allá. Recordemos que ahí está el alcalde Torrealba durante 6 periodos y aparecen varios aspirantes a ocupar ese sillón edilicio. Vamos a estar dentro de algunos instantes con el senador Francisco Chaguán, precisamente para ver cómo se ha llegado a este acuerdo. Recordemos que hoy día vencía el plazo para inscribir estas listas en el CERVEL, cuestión a la cual arriba finalmente el oficialismo. Senador, ya estamos con usted. Le comentaba yo de las dificultades para inscribir este pacto que finalmente se logró. Bueno, nosotros hemos mostrado como coalición la voluntad de llegar a un acuerdo que va a posibilitar que nuestra coalición, que tuvo un gran resultado en la anterior elección municipal, pueda repetir ese tremendo logro. Y en ese contexto ha habido un esfuerzo y generosidad de todos los partidos de la coalición para los efectos de establecer primarias en aquellas comunas en las que habían contendores competitivos y otras básicamente las que quedará resuelto para un sistema posterior, básicamente encuestas o un sistema en que permita justamente generar acuerdos entre los partidos de la coalición para asegurar un buen resultado electoral. Ahora, senador, finalmente se decide por primarias en comunas como Barnechea y Vitacura, pero no en Las Condes y Providencia. ¿En esas comunas sí, la gente no tiene derecho a decidir a sus candidatos? Todavía estamos senador, deme un segundo, senador Chaguán, porque vamos a mejorar esa comunicación que estamos teniendo con el senador Francisco Chaguán. Recordemos que Chile Vamos durante esta jornada sí llega el oficialismo, pese a una dura negociación, hay que decirlo, a inscribir su proceso de primarias para elegir a los candidatos a alcaldes a lo largo del país, también a gobernadores regionales. Y recordemos que, le decía yo el caso de Vitacura, por ejemplo, que había sido objeto de una intensa disputa. Ahí hay varios aspirantes desde el oficialismo a suceder al alcalde Torrealba, quien está imposibilitado de ir a la reelección. 6 periodos, 24 años, y le preguntaba yo al senador por precisamente lo que pasa en comunas como Las Condes y Providencia, donde no va a haber estas primarias, mientras que en Barnechea y Vitacura sí lo va a haber. Sí, bueno, yo lamento que no haya posibilidad de generar primarias, tanto en Las Condes como en Providencia, también en Viña del Mar. Nosotros hemos levantado con mucha fuerza la necesidad de tener primarias competitivas en las comunas que son emblemáticas, como por ejemplo Viña del Mar en la región de Valparaíso, y por supuesto también en la región metropolitana Las Condes y Providencia. Ciertamente se ha llegado a un acuerdo donde ha habido generosidad de todos los partidos de la coalición y que buscan claramente poder reeditar el buen resultado electoral. En aquellas comunas donde no hay primarias, no han quedado zanjadas para uno u otro partido, sino por el contrario, se estableció un procedimiento de encuestas para establecer el mejor candidato, pero ciertamente muestra la voluntad de unidad que ha tenido justamente la coalición nuestra para enfrentar la próxima elección municipal y que va a ser clave para generar un clima a puertas del nuevo proceso y ciclo electoral que viene por delante, incluyendo, por supuesto, la elección presidencial. Ahora, senador, ¿qué pasa con comunas como, por ejemplo, Providencia y Las Condes, concretamente, donde hay 2 alcaldes que han declarado su intención de ser candidatos presidenciales? Naturalmente, además, están dentro de los 3 que obtienen mayor respaldo de la ciudadanía, de acuerdo a los sondeos de opinión, junto con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por cierto, que encabeza las preferencias, pero aparecen inmediatamente Lavín y Matei a continuación. ¿Qué pasa con las primarias en esas comunas? Bueno, nosotros hemos sostenido que si los alcaldes han manifestado voluntad de ser eventualmente candidatos en la primaria de Chile Vamos para las presidenciales, no debieran ir a la reelección, por supuesto, y en segundo lugar, debiera generarse un procedimiento amplio, participativo, que nos permita justamente elegir el mejor candidato y ciertamente ese cupo no podrá estar zanjado para uno u otro partido, sino que en definitiva tenemos que elegir al mejor candidato con mayor proyección para finalmente asegurar un buen resultado electoral. Bueno, en esas comunas, más en Las Condes, hay que decirlo que en Providencia
como también ocurre, ¿por qué no señalarlo?, en Vitacura. La persona que sea el candidato de, en este caso, el oficialismo, está prácticamente con grandes posibilidades de ser el próximo alcalde, bueno, ¿no? pero En Vitacura, nadie, para hacerlo más claro, la... senador, para hacerlo más claro, por ejemplo, en Vitacura es casi un hecho que el candidato que gane estas primarias va a imponerse en el sillón edilicio. No hay ninguna carrera en política que esté ganada, pero hay algunas comunas donde efectivamente el liderazgo de derecha es más nítido, en otras donde el liderazgo de izquierda es mucho más nítido. Casos como Vitacura y Las Condes lo son así, ¿no? Sí, pero claramente el caso de Viña del Mar, por ejemplo, donde nos habría gustado primaria y donde hemos exigido esas primarias, ciertamente este procedimiento habría servido también para calentar el ambiente electoral, pensando básicamente que es un municipio que, si bien hoy día está en manos justamente de la coalición, requiere mantenerse en los partidos de nuestra coalición y, en definitiva, poder establecer una gestión mucho más cercana que nos posibilite que haya una sana competencia entre los partidos de la coalición. Y ahí Renovación Nacional aspira justamente a elegir a Raúl Celis como candidato alcalde de la coalición y, por supuesto, esperamos también alcalde electo, esperamos en las próximas elecciones municipales. Ahora, senador, ¿cómo miran ustedes lo que está ocurriendo con la oposición que no logra finalmente inscribir este mismo mecanismo? Toda vez que tanto se peleó en el Congreso, ¿no?, por instaurar el mecanismo de primarias, porque fueran primarias legales, porque estuvieran constituyentes del CERVEL, porque hubiera un financiamiento, y ahora que existe este mecanismo, finalmente no llegan los bloques a concretarlo, como en el caso de la oposición. Bueno, acá queremos hacer un contrapunto. Mientras la coalición Chile Vamos asume su vocación de mayoría y asume que con generosidad es posible construir un pacto que genere primarias donde haya alta participación ciudadana para elegir al candidato del sector, vemos por el contrario que la izquierda no fue capaz de ponerse de acuerdo y fue finalmente aquellos que pedían, por una parte, blindaje de sus propios candidatos o bien mezquindades que impidieron claramente llevar candidatos de unidad. Creemos que este clima va a favorecer claramente a los candidatos de nuestra coalición, que van a tener la posibilidad de mostrar sus propuestas antes en el proceso de primaria y, por supuesto, no nos queda la menor duda, tenemos que apuntar a reeditar el éxito electoral que tuvimos en la elección municipal anterior y que generó el clima necesario para elegir en su momento a Sebastián Piñera como presidente de la República, y hoy día aspiramos que este también genere el clima necesario para que los precandidatos de la coalición a la presidencia también generen un clima que nos permita asegurar un segundo mandato consecutivo de nuestro sector en la moneda. Ahora, igualmente las relaciones al interior del bloque oficialista tampoco están tan sencillas. Le quiero recordar nada más las declaraciones que hacía en redes sociales Felipe Cas hace horas solamente, porque algunos le tienen miedo a las primarias en Chile Vamos, dice, ¿le quieren dar la espalda a la ciudadanía? ¿Poner en riesgo la continuidad de Chile Vamos? O sea, no, yo le quiero un senador que señala que si no se llega a un acuerdo en primaria se pone en riesgo textual, poner en riesgo la continuidad de Chile Vamos. ¿Estuvo en riesgo la continuidad de Chile Vamos? Es parte del fragor de la negociación de las horas previas. No me cabe la menor duda que ha demostrado claramente el gesto que han tenido los 4 partidos de la coalición de ponerse de acuerdo y entender que Chile está primero. Y, por supuesto, somos la coalición que ha sido capaz de finalmente mostrar generosidad a puertas de la próxima elección municipal. Por tanto, yo atribuyo esas declaraciones de Felipe Cas al fragor de la negociación previa, generar la presión seguramente para abrir alguna u otra comuna a una primaria. Y por tanto, acá hay un compromiso que tiene nuestra coalición para seguir siendo, y en el caso particular de Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, y en ese sentido que tiene la mayor representación en los municipios del país, y en ese sentido estamos manifestando claramente nuestra voluntad de vocación de mayoría, nuestra vocación de mayoría, para seguir efectivamente dándole opciones a nuestra ciudadanía. Senador, un tema que le importa y mucho al bolsillo de los chilenos. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de salario mínimo, pero rechaza el monto de los 6.000 pesos. Vuelve al Senado esta iniciativa que ha tenido una tramitación pedregosa, por decir lo menos. Las diferencias parecen ser bastante abismales entre los 6.000 pesos que propone el Ejecutivo para llegar a 326.500 versus los 20.000 que se está pidiendo como mínimo de parte de las organizaciones sindicales y también desde la oposición. ¿Qué va a pasar en el Senado con este proyecto? ¿Se le va a exigir al gobierno que haga una apuesta un poco más alta? ¿Se va a insistir en este monto? Bueno, no me cabe la menor duda que va a ser el Senado
el que se va a erigir como el punto de diálogo con el Ministerio de Hacienda para buscar un reajuste del salario mínimo que también se condiga con otro elemento que es esencial. Recordar que hoy día tenemos el ingreso familiar de emergencia y donde tenemos también de alguna manera un subsidio del Estado y donde claramente cada peso que sube justamente el salario mínimo hace reducir el subsidio que hoy día tiene los trabajadores del país. Por tanto, aquí hay que buscar una fórmula sin demagogia que permita incrementar los fondos y particularmente el salario mínimo de los trabajadores. Por tanto, aquí hay que actuar sin demagogia, buscando un entendimiento entre gobierno y oposición. Aporta además de una discusión de la ley de presupuesto que, como tú bien sabes, Iván, este año tiene un efecto expansivo del 9,5% con un déficit efectivo de 4,3% del PIB y donde efectivamente estamos proyectando la posibilidad de ir incrementando la deuda pública que este próximo año va a ser del 36% el año 2021 y que el 2022 va a llegar al 45%. No me cabe la menor duda que acá se está haciendo un esfuerzo muy importante en la recuperación del empleo, de la capacidad de empleo del país, por supuesto, con un fuerte énfasis en trabajo, con un fuerte énfasis en la recuperación del esfuerzo de las pymes, en generar capacidad de empleo y, por supuesto, también en determinados emprendimientos, particularmente los servicios turísticos, que han sido dura y brutalmente afectados por la pandemia sanitaria y la crisis económica y, por supuesto, con un fuerte incremento también en los recursos para enfrentar la pandemia. Recordar también que vamos a tener un incremento importante de recursos que básicamente dice relación con el Fondo de Emergencia Temporal de 5.500 millones de dólares. Recordar que esto fue parte del acuerdo que se suscribió en las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados y el Senado, por un fondo total de 12.000 millones de dólares y que no me cabe la menor duda que también va a ser un aporte sustantivo. Por tanto... Sí, antes de terminar el tema del presupuesto, que me queda una pregunta sobre el salario mínimo, que me parece que usted dice hay que hacerlo sin demagogia, y ya entramos en presupuesto, usted ya lo adelantaba. Hay que hacer sin demagogia la tramitación de este proyecto de salario mínimo que vuelve al Senado, que es aprobado en la Cámara, pero se rechaza el monto porque se considera insuficiente. Recordemos que el reajuste original era 0, después se ofrecen estos 6.000 pesos, hay una diferencia importante. Pero bueno, la pregunta es bien clara, ¿el gobierno tiene que subir la apuesta o no? O sea, porque si van de nuevo con los mismos 6.000 pesos, ¿por qué habría de cambiar las posiciones? Usted dice hay que hacerlo con demagogia, pero con realismo. Bueno, sin demagogia. Sin demagogia, pero con realismo. ¿Cuál es, ¿y por qué lo planteo? Para que la gente de la casa lo tenga claro. Más o menos, ¿de qué estamos hablando? Porque desde los 6.000 pesos que pone el gobierno a los 20.000 se lo voy a explicar, Iván. Por cada peso que sube justamente el salario mínimo, disminuye el subsidio del Estado. Y por tanto, para el gobierno incluso sería una buena negociación subir el salario mínimo y disminuir el monto del subsidio. ¿Pero cuánto es una cifra realista, senador? Perdona, por eso es tan importante. Senador. ¿Cuánto sería una cifra realista que el gobierno pudiera poner sobre la mesa para que se llegara a un acuerdo en el salario mínimo? Porque de lo contrario va a regir el salario mínimo del año anterior. Bueno, yo espero que acá tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo, teniendo en cuenta que hay que recuperar la capacidad de empleo del país. Y en ese contexto, ser capaces de tener un esfuerzo, como lo ha demostrado el gobierno del presidente Piñera, en un tremendo esfuerzo expansivo del presupuesto, incluso con subsidios, y también, y particularmente, un incremento significativo en lo que dice relación con el presupuesto, por ejemplo, en trabajo, donde está subiendo en un 416%, con un aporte muy importante, por ejemplo, en materia de trabajos de emergencia, donde se está incrementando en 1.200% el presupuesto. Entonces acá yo diría que hay que ser muy cautos en entender básicamente que por cada peso que sube el salario mínimo disminuye el subsidio que recibe el propio trabajador y por tanto el incremento real para los trabajadores va a ser muy menor. Por eso es tan importante entender claramente que hoy día, cuando se requiere recuperar la capacidad de empleo del país, no ser demagógico en términos de pedir aumentos de salario mínimo que no son posibles y que en definitiva no van a generar un impacto particularmente en los recursos que reciben los trabajadores porque va a significar un aumento del salario pero una disminución
de los subsidios que reciben por parte del Estado. Se nos va el tiempo. No me dio una cifra de lo que sería razonable. A ver si la dice. Mira, nosotros hemos dicho cuánto, Iván. Pero se lo comento, Iván, ¿cuál es nuestra propuesta? Para plantear la pregunta, para que también la gente tenga una idea, porque si vuelve el mismo monto, ¿por qué habría de obtenerse un resultado distinto? Si los 6.000 pesos son rechazados y usted dice que hay que hacerlo sin demagogia, pero con realismo, y lo que se está pidiendo son 20.000 pesos versus ¿qué estamos pidiéndole al gobierno? ¿10.000 pesos le parece una cifra razonable que acercaría posiciones? ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno, Iván? Y esto es lo que debe corresponder. Básicamente establecer, ojalá, un reajuste del salario mínimo que sea plurianual y que esté indexado fundamentalmente que esté indexado, por ejemplo, el crecimiento económico del país. Porque lo peor que podemos hacer, básicamente, y pensando en la pyme, es que en definitiva aumentemos el salario mínimo y se disminuya la capacidad de empleo de la propia pyme. Está bien, pero no me dio la cifra, por eso es tan importante indexar el reajuste del salario mínimo con el crecimiento que tenga el país. Bien, senador Francisco Chaguán, le damos las gracias por esta entrevista, que tenga una buena tarde, muy amable. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Hasta luego.